Muchas personas descartan sus equipos de pocos recursos sin saber que existen distribuciones de Linux ligeras capaces de darle una nueva vida y permitirles explorar campos tan prometedores como la inteligencia artificial. Imagina disponer de un sistema operativo rápido, estable, con un consumo mínimo de memoria, listo para instalar aplicaciones de ofimática, herramientas de desarrollo e incluso librerías de Machine Learning. Descubrirás 5 distribuciones que no solo ofrecen un entorno fluido, sino que además te sorprenderá por su versatilidad para el trabajo diario y la experimentación. Si en algún momento pensaste que adentrarte en el mundo de la programación y la IA requería una máquina última en generación, estás a punto de descubrir un panorama completamente diferente. Lo mejor es que hemos preparado un consejo adicional y poco conocido para sacarle aún más provecho a estas distribuciones cuando de inteligencia artificial se trata. Así que no querrás perderte ni un detalle. Prepárate para conocer un abanico de posibilidades que te harán repensar el uso que le das a tu antiguo computador y, quién sabe, tal vez termines sorprendiéndote de lo que eres capaz de lograr con una sencilla instalación de Linux y unos cuantos ajustes bien planeados. Acompáñanos hasta el final de este video. La información sorpresa que te espera podría cambiar por completo tu perspectiva. Para entrar en contexto, empezamos con la primera distribución y esta se llama Linux Lubuntu. Los requisitos mínimos para este sistema operativo es de 1 GB de RAM, recomendado 2 GB de RAM, un procesador Pentium 4 o equivalente. Lubuntu es una distribución de Linux que se basa en Ubuntu y utiliza el entorno de escritorio LXQT para ofrecer un rendimiento muy eficiente en equipos con pocos recursos, lo cual se convierte en una excelente alternativa para revitalizar computadores antiguos o con especificaciones modestas. Su enfoque principal es mantener un consumo de memoria y de CPU reducido, permitiendo al sistema operar de manera fluida, incluso cuando el hardware no cuenta con demasiada potencia. Gracias a su vinculación con Ubuntu, Lubuntu aprovecha la misma infraestructura de repositorios y el extenso soporte comunitario que caracteriza a la familia de Ubuntu, de manera que el usuario puede instalar fácilmente paquetes y actualizaciones, así como recibir ayuda en foros o documentación oficial. Para personas que se inician en Linux, esta distribución ofrece una interfaz sencilla y un conjunto de aplicaciones preinstaladas, pensadas para tareas de oficina, navegación web y reproducción de contenidos, de modo que se puede comenzar a usar desde el primer momento sin tener que buscar e instalar mucho software adicional. Asimismo, al estar construida sobre Ubuntu, permite la instalación de herramientas de programación como Python, lo que habilita la posibilidad de trabajar con librerías ligadas a la inteligencia artificial y al análisis de datos, siempre y cuando se trate de proyectos ligeros o de entornos de aprendizaje que no requieran un gran poder de cómputo. En caso de necesitar procesar grandes modelos de IA o trabajar con volúmenes de datos muy extensos, se recomienda recurrir a las plataformas como Google Colab o Kaggle, que permite aprovechar recursos de cómputo en la nube sin cargar la máquina local. Otro punto fuerte del Ubuntu consiste en la facilidad de personalizar ciertos aspectos de escritorio, como el tema de iconos, la apariencia de ventanas o la barra de tareas, sin incrementar demasiado el consumo de recursos, lo que resulta útil en entornos educativos donde se desee mostrar a estudiantes diferentes posibilidades de configuración sin el riesgo de ralentizar el sistema. Para sacar el máximo provecho del Ubuntu es una máquina de bajos recursos. Es aconsejable revisar los programas que ejecutan al inicio y deshabilitar aquellos que no sean necesarios, manteniendo un mínimo proceso en segundo plano. También resulta útil reservar un espacio de intercambio swap, de tal forma que cuando la memoria RAM se quede corta, al sistema pueda manejar mejor la carga de trabajo. Este tipo de configuraciones hacen que incluso computadores con menos de 2 GB de RAM puedan
utilizarse para tareas básicas de ofimática, para navegar en Internet y para proyectos pequeños de desarrollo o de aprendizaje automático. En el ámbito formativo, Lubuntu puede utilizarse en escuelas, talleres o laboratorios donde existan equipos de diferentes generaciones, pues su instalación es relativamente sencilla y su interfaz, compuesta por menús claros y accesibles, facilita la adaptación al estudiantado. Desde la edición de textos con LibreOffice hasta la programación con entornos ligeros o la edición de imágenes con GIMP, Lubuntu ofrece un abanico de posibilidades para realizar actividades educativas y de aprendizaje sin tener que recurrir a equipos costosos. Además, su comunidad activa y la abundancia de manuales y tutoriales disponibles en línea favorecen la resolución de problemas comunes y la exploración de mejoras en el uso del sistema. Para quienes se interesen en la inteligencia artificial, es sencillo instalar Python y librerías iniciales, trabajar con scripts en local para practicar conceptos de Machine Learning y, cuando sea necesario, entrenar redes neuronales con mayores exigencias, exportar el proyecto a plataformas en la nube. De este modo, Lubuntu combina la ligereza y la sencillez de LXQT con la extensa compatibilidad y el soporte de Ubuntu, presentándose como una gran alternativa para poner en funcionamiento equipos que, de otra manera, podrían quedar relegados o inutilizados. En conclusión, Lubuntu no solo responde a la necesidad de un sistema veloz y eficiente en computadoras antiguas, sino que también brinda suficientes herramientas y soporte para cubrir actividades cotidianas, experimentos de programación y acercamientos iniciales al mundo de la inteligencia artificial. Todo ello en un entorno gráfico, amigable y con un bajo consumo de recursos. Ahora continuamos con la segunda distribución, Linux Xubuntu. Los requisitos mínimos es de 1 a 2 GB de RAM, CPU de al menos de 1 GHz. Con esta distribución de Linux que combina la sólida base de Ubuntu con el entorno de escritorio XFCE, reconocido por su equilibrio entre ligereza y funcionalidad, lo que lo convierte en una opción excelente para equipos con recursos limitados o con hardware algo antiguo. A diferencia de otras variantes de Ubuntu que utilizan escritorios más pesados como Genome, Xubuntu requiere menos memoria RAM y consume menos recursos del procesador, permitiendo un rendimiento aceptable incluso en computadoras que no sean de última generación. Para muchos usuarios, esta distribución resulta especialmente atractiva porque proporciona la amplia comunidad y el soporte de Ubuntu, lo que significa que prácticamente cualquier aplicación o paquete disponible en los repositorios oficiales estará al alcance de la mano, desde navegadores web hasta herramientas de desarrollo, pasando por suites de ofimática y aplicaciones de multimedia. En un contexto educativo, Xubuntu puede utilizarse de forma muy efectiva para enseñarles a estudiantes los conceptos básicos de Linux, ya que su interfaz gráfica es sencilla de manejar, pero conserva la potencia de la línea de comandos de Ubuntu, brindando una valiosa oportunidad de aprendizaje en torno a la administración de sistemas, la instalación de software y la personalización de escritorio. Además, si se quiere incursionar en áreas como la programación o incluso en la inteligencia artificial o pequeña escala, Xubuntu ofrece la ventaja de poder instalar Python y sus librerías más populares, por ejemplo, NumPy, Pandas o Skitchlearn, sin agotar los recursos de interfaz gráfica. Es importante, sin embargo, considerar que cualquier tarea de entrenamiento intensivo de modelos de IA con grandes conjuntos de datos o redes neuronales profundas demandarán un equipo con especificaciones más potentes o, en su efecto, utilizar servicios en la nube como Google Colab para no sobrecargar el hardware local. Por otro lado, para quienes deseen optimizar el rendimiento de Xubuntu en máquinas de bajos recursos, se recomienda desactivar servicios que no sean imprescindibles y mantener limpio
el inicio de sesión, de modo que no se inicie demasiadas aplicaciones al arrancar el sistema. También conviene habilitar una partición de intercambio swap que ayude a gestionar mejor la memoria si el equipo cuenta con una capacidad muy limitada de RAM. Entre los casos de uso más frecuentes para Ubuntu en ordenadores modestos se incluyen labores de oficina, como la edición de documentos de LibreOffice o la navegación para investigación y consultas de recursos educativos, así como la reproducción de contenido multimedia básico. Incluso es posible trabajar con editores de programación como Visual Studio Code o Giant, siempre que se tenga un poco de paciencia en máquinas muy antiguas. Además, si se instala herramientas como Joomla o Inkscape, se pueden experimentar con edición ligera de imágenes y gráficos sin forzar el exceso del sistema. Así, Ubuntu se convierte en una alternativa práctica y confiable para quienes busquen un entorno amigable y estable, capaz de ofrecer versatilidad de Ubuntu en un formato más sencillo y con un menor consumo de recursos, posibilitando un uso prolongado de computadoras que de otro modo se considerarían obsoletas. Vamos con la tercera distribución, es una de las distribuciones más ligeras y esta se llama Linux Lite. Requisitos mínimos: 768 MB de RAM o 1 GB recomendado de CPU de 1 GHz. Esta es una distribución basada en Ubuntu que emplea el escritorio XFCE y está diseñada específicamente para usuarios que buscan un sistema operativo sencillo de utilizar en equipos con recursos limitados. Gracias a la optimización de su entorno gráfico, Linux Lite logra un consumo moderado de RAM y de CPU, permitiendo a computadores con hardware antiguo o poco potente funcionar de manera fluida mientras ofrece una experiencia amigable para quienes recién se inician en el mundo de Linux. Además de su ligereza, una de sus principales ventajas es que trae preinstaladas aplicaciones esenciales como un navegador, un reproductor multimedia y una suite ofimática, por lo que no es necesario instalar muchos programas adicionales para comenzar a trabajar en tareas básicas de oficina, navegación o creación de documentos. Esta característica hace que sea muy adecuado para entornos educativos, pues un estudiante puede usarlo para escribir informes, consultar páginas web de referencia o ver un contenido en línea sin complicaciones. Del mismo modo, quienes desean aprender programación ligera o iniciar proyectos sencillos de inteligencia artificial pueden aprovechar la compatibilidad con los repositorios de Ubuntu para instalar Python y las librerías más comunes de ciencia de datos como NumPy o Pandas, siempre y cuando recuerden que para entrenar modelos más complejos o procesar grandes volúmenes de información se recomienda recurrir a servicios en la nube como Google Colab, de manera que el equipo local solo se encargue de la parte de supervisión y no sufra una sobrecarga excesiva. Linux Lite es también muy adecuado para rescatar computadoras que se consideraban obsoletas, pues su configuración por defecto se orienta a la eficiencia, de modo que la interfaz gráfica no consume más recursos de los necesarios. Para quienes tengan un equipo realmente limitado, es recomendable desactivar algunos efectos visuales de XFCE o reducir el número de aplicaciones que se inician con el sistema, de forma que se maximice el rendimiento. Otra sugerencia útil es crear o habilitar una partición de intercambio swap, especialmente si la RAM es de apenas 1 GB o menos, con el fin de mejorar la estabilidad durante la ejecución de varias aplicaciones. Cabe destacar que, al basarse en Ubuntu, Linux Lite se beneficia de la extensa documentación y de la comunidad de usuarios dispuesta a resolver problemas, lo que facilita la búsqueda de soluciones a cualquier duda que pueda surgir al instalar nuevos paquetes, configurar impresoras o personalizar el entorno de escritorio. También incluye un entorno de centro de software intuitivo que permite instalar de forma sencilla programas adicionales, lo cual es muy conveniente si se desea probar editores de texto para programación, herramientas de diseño gráfico como Guild o software de productividad para el trabajo colaborativo.
En escenarios de aprendizaje, Linux Lite puede emplearse como un entorno eficaz para enseñar buenas prácticas de seguridad y de mantenimiento del sistema, puesto que incluye cortafuegos, firewall y actualizaciones fáciles de gestionar. De esta manera, es factible mostrar cómo se mantienen los equipos libres de malware y para aplicar parches de forma regular sin necesidad de un hardware costoso ni de complicados procedimientos. Además, la posibilidad de personalizar la interfaz de XFCE junto con el idioma y la configuración del teclado hace que la adaptación a las necesidades del sistema o del aula sea bastante directa y no requiera conocimientos avanzados de Linux. En resumen, Linux Lite representa una gran alternativa para aquellas personas que desean un sistema robusto y simple, que corra con soltura en computadores de bajos recursos y que permita llevar a cabo tareas cotidianas de ofimática y navegación como proyectos básicos de programación, analítica de datos o introducción a la inteligencia artificial en un entorno cómodo y eficiente. Si llegaste hasta esta parte del video, déjame decirte que te felicito, ya que estás llevando una valiosa información que debes aprovechar para reactivar esos computadores que tenga en tu casa u oficina que en algún momento pensabas deshacerte. Puedas considerar darle una segunda oportunidad, ya que sea que te quedes un tiempo más con este ordenador o donarlo a una persona que pueda aprovechar para conocer este mundo digital y tenga acceso a la información. De paso, te invito a que te suscribas al canal, le des un like y compartas esta información para que muchas personas puedan ver este contenido y se lleva la mejor información. Por último, revisen los links que se encuentran debajo de la descripción del video y en el primer mensaje pineado, donde se comparte más información para avanzar en el conocimiento de los sistemas operativos Linux hasta un alto nivel, o si quieres complementar en aprender otras áreas como la de reparación de computadoras o mejor ensamblar por partes estos computadores, ya sea que sea de su gusto o puedas crear un nuevo negocio para venderlos, ya sea de forma personalizada.